y vaya abriendo la palabra del Señor, vaya buscando el libro de los Salmos, el capítulo 138. Maravilloso el nombre del Señor. Salmos, capítulo 138. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, que lo encontramos en el versículo 6. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. No deje de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Amén. Que la palabra del Señor dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Amén. Salmos capítulo 138. Vamos a mirar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y leo para todos ustedes el versículo 6 con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Vuelva y léalo, hermano, con voz fuerte, con voz audible. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en esta mañana a través de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito Dios de gloria, Padre maravilloso. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das, Dios mío, de poder reunirnos, Señor, de poder congregarnos delante de tu presencia, Señor, una vez más en este día, Señor, donde hemos llegado, Dios, para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tu palabra, Dios mío, es lo que nuestra alma necesita, Dios del cielo, en nuestro diario vivir, bendito Dios de gloria. Señor, por eso que la palabra que en esta mañana va a ser predicada en este lugar no sea menospreciada por nuestro corazón, sino que podamos, Señor, retenerla, Dios mío, y comenzar a vivir conforme a lo que tú nos enseñas, a la instrucción que tú nos das, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodo, pero no deje de exaltar el nombre del Señor. Antes de iniciar el tema de la predicación, leía algo, y era que dentro de esas fábulas o dentro de esos cuentos que muchas veces solemos leer, hay algunos que nos dejan enseñanza, ¿cierto? Y leía algo de acerca de una ranita que no estaba conforme en el lugar donde estaba viviendo. Y entonces comenzó a hablar con los patos y a decirle: no me siento feliz donde estoy viviendo. A lo que los patos le respondieron que por qué no emprendía la migración como lo hacían ellos. Y que incluso la ranita podía viajar con ellos. Entonces, pues la rana, al no poder volar, ingenió un plan donde ella tenía una ramita y esa ramita iba sujeta de 2 cuerdas, y ella iba a viajar ahí en esa ramita con su boca prendida a la rama. Entonces empieza la migración y todo el mundo se maravillaba del acontecimiento que estaba pasando. Dos patos llevando una ramita en la cual viajaba la rana. Y de repente alguien dijo: wow, qué increíble es esto. ¿A quién se le ha ocurrido esta idea? A lo que la rana abrió su boca y dijo: a mí. Y la rana cayó. Y entonces el tema de esta mañana, o el tema que el Señor me dio, porque traía otro mensaje preparado, pero el tema que el Señor me dio es: el orgullo está matando a mi pueblo. Y decía: el orgullo es la ruina de muchos, porque al momento de abrir su boca pueden caer en un vacío donde solo se logra salir con humildad. Y también grábese esta frase, memorice esta frase, y es: el orgullo debe morir en ti
o nada del cielo podrá vivir en ti. El orgullo debe morir en mí y en usted, o nada del cielo podrá vivir en nosotros. Amén. Yo, como les dije, traía un mensaje que era acerca de la voluntad de Dios y de cómo la voluntad de Dios nos trae satisfacción, nos trae gozo. Y como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero comencé a orar y le dije: Señor, este es el mensaje que tú quieres que yo predique el día de mañana. Y orando, el Señor traía esto a mi corazón: el orgullo está matando a mi pueblo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es el orgullo. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, el Señor nos presenta dos tipos de personas. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y en la otra versión leíamos, dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Y la humildad es la capacidad que nosotros tenemos de reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestra condición. Y por eso cuando la palabra dice que el Señor, aún a pesar de que es grande, se ocupa del humilde, es porque el Señor está buscando un pueblo que no se crea autosuficiente, sino está buscando un pueblo y una vida que dependa enteramente de Él, que dependa 100% de lo que Dios hace. Porque también leía algo, y es que el orgullo es un estado mental, o más esencialmente una condición del corazón, en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Por eso, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, ¿cuál es el primer pecado que nosotros vemos? Quizás muchos decimos la desobediencia, porque es lo que se nos registra en Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecen al Señor. Pero el primer pecado que nosotros encontramos registrado en la palabra del Señor es el orgullo, a causa de un ángel llamado Luzbel, que él creyó que a causa de su hermosura, que por la condición o el estado en que Dios lo había puesto, se creyó con el derecho a ocupar un lugar que no le pertenecía. Y esto es lo que aprovecha Satanás hoy en día, que el Señor lo reprenda, para destruir muchos o los propósitos que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros miramos en el libro de Daniel capítulo 5, maravilloso el nombre del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, encontramos la historia de un rey llamado Belsasar. Maravilloso el nombre del Señor. La palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 20 dice: mas su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.
Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino de ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Como les decía, Belsasar fue un rey que en un momento él creyó que podía hacer lo que bien le parecía y que no había nadie más poderoso que él ni más grande que él. Y él mandó traer los utensilios de la casa del Señor para beber vino en ellos y profanar lo que Dios había santificado. Viene esta escritura y Daniel, cuando va a hablar con Belsasar, le dice: lo mismo le pasó a tu padre Nabucodonosor, el cual, siendo avisado por Dios, le dijo el Señor: este eres tú. Pero en el momento que creas que dependes de ti mismo, serás cortado y serás puesto como una bestia delante de los hombres. Y Daniel le dice a Belsasar: y aún teniendo este ejemplo, decidiste llenarte de orgullo, rebelarte y no honrar al Dios de los dioses y al Señor de señores. Por eso les decía que el orgullo es un estado de nuestro corazón donde nosotros le quitamos el lugar que le pertenece a Dios para hacer a nosotros lo que bien nos parece. Y para creer que nosotros tenemos la capacidad de hacer o de no hacer. Pero si Dios estuviera de acuerdo con el orgullo, simplemente a este hombre nada le habría pasado. Pero Dios dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Si nosotros entregamos el corazón al orgullo, muchas bendiciones que quizás Dios tenía preparadas para nosotros, ya no van a venir. Ya no van a ser entregadas. ¿Por qué? Porque también puede pasar esto. Porque usted y yo estamos puestos en la balanza de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Porque, como decía nuestro pastor esta mañana, Él es el único grande. Él es el único poderoso. Él es el único sublime. Y usted y yo, hermano, no tenemos el poder de hacer nada por nuestra propia voluntad. Usted y yo, dice la palabra del Señor, que no sabemos cuántos cabellos hay sobre nuestra cabeza. Pero muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios y que yo puedo hacer lo que se me venga en mente hacer. Y que yo puedo disponer de mi vida y de las cosas que Dios me ha dado como yo quiera, como yo disponga, y muchas veces sin siquiera tener en cuenta a Dios. Y podemos estar quizás en esa misma condición de Belsasar, puestos en la balanza de Dios y siendo hallados faltos.
Pero no solo fue eso, sino que el Señor también le dijo: tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. Por eso usted y yo no podemos darle cabida al orgullo, porque quizás lo que usted tiene o lo que yo tengo, si en algún momento creemos que es por mis méritos, que es por mi capacidad, que es porque me lo merezco, el Señor lo va a quitar y se lo va a entregar a otro. Y quizás es una palabra un poco fuerte, pero toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida, es útil para nuestro crecimiento, como nos predicaba esta mañana nuestro pastor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso les decía que el orgullo nos lleva a creernos que yo soy superior a los demás. Pero la palabra del Señor nos dice en Romanos 12:3: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Estos días se nos ha hablado, incluso decía nuestro hermano Andrés el día jueves, que Dios tenía un concepto de Job. Y él decía: a mí me gustaría que Dios tuviera ese mismo concepto, así como lo tuvo de Job, que lo tuviera de mí. Pero usted se ha puesto a pensar en un momento, ¿qué concepto tiene Dios acerca de su vida? ¿Qué concepto tiene Dios acerca de mí? ¿O simplemente decimos, no interesa, yo sigo viviendo mi vida porque así soy yo, porque así fui criado y no me importa si tengo que pasar por encima de otro? No me importa si en el ser estoy hiriendo, lastimando o dañando a otro. Por eso la Biblia dice: nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Y cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, él dice: nada de lo que tengo lo he pedido ni lo merezco, porque aún dentro de los pecadores yo soy el mayor. Y usted y yo debemos entender que si estamos aquí, no es porque simplemente yo quiero estar aquí, es por la misericordia de Dios. Porque antes de nosotros estar en un lugar como estos, debemos recordar que usted y yo éramos menospreciados, que usted y yo no éramos nadie para el mundo, que muchos de nosotros no éramos nadie para nuestros padres, que muchos de nosotros no teníamos valor y nadie nos consideraba importantes. Pero Dios en su misericordia decidió poner un día su mirada sobre nosotros para decir: de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, escogido para avergonzar a los sabios, para avergonzar a reyes, para avergonzar a sacerdotes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces, si esa era nuestra condición un día, ¿por qué hoy nos creemos más importante que el que tenemos a nuestro lado? ¿Y por qué creemos muchas veces que el que está a nuestro lado no vale nada? Y esto, el orgullo, ha sido un arma que el diablo ha utilizado para matar la vida de muchos creyentes. Proverbios capítulo 6, el versículo 17, encontramos nosotros
lo que dice o lo que conocemos como los 7 pecados capitales. Maravilloso el nombre del Señor. 6:16 dice la Biblia: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Da una lista, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La lista comienza diciendo: los ojos altivos. ¿Qué son esos ojos altivos? Usted y yo, por la misericordia de Dios, hemos recibido cosas. Dios en su misericordia nos ha dado salvación, nos ha limpiado, nos ha dado un nombre, nos ha hecho parte de su pueblo y ahora somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Pero también nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado dones para poner al servicio, no mío, porque eso no es para mi beneficio, eso no es para mí. Si a usted Dios le ha dado el privilegio y le ha entregado un don, eso no es para usted, no es para que usted se exalte, no es para que usted se gloríe, sino eso es para ponerlo al servicio de otros. Pero como decía alguien, es que fulano de tal libertó a un endemoniado. Y alguien le dijo: no fue ese fulano de tal, sino fue Dios. Y a lo que respondía: es igual, es lo mismo. ¿Y cómo el ser humano puede llegar a decir por algún momento que somos iguales que Dios? Cuando muchas veces, aunque Dios nos permita usar alguno de sus dones, lo estamos haciendo para ser alabados. Lo estamos haciendo para que me vean. Como le pasaba al fariseo que fue delante de la presencia del Señor: Señor, gracias porque no soy como el resto de los hombres, ayuno 3 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como el publicano. Y la Biblia dice: y él pensaba que por su palabrería iba a ser justificado. Pero el publicano dijo: no soy ni siquiera digno de llegar a donde está el fariseo, sino tenga misericordia de mí, pecador. Y la Biblia hace una pregunta: ¿cuál de los dos fue justificado? ¿Cuál de los dos quizás fue recibido en honra? Hermano, porque usted y yo, nuevamente lo repito, nada tenemos por nuestra fuerza. Todo lo que usted y yo somos, todo lo que usted y yo tenemos, ha sido por la misericordia de Dios. Y usted puede que no diga amén, pero no importa si usted no dice amén, eso no va a cambiar el hecho de que todo lo que usted es, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, es por gracia y por misericordia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En Proverbios 21:4 la palabra del Señor nos dice que los ojos altivos y el corazón arrogante son pecado. Y ahora, para entrar en materia, hermano, porque no quiero ser extenso, vamos a mirar las actitudes de una persona orgullosa. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, versículo 17. La palabra del Señor nos dice allí, bueno, leamos desde el 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La primera característica o la primera actitud de una persona orgullosa es que esa persona orgullosa tiende a autoengañarse. Todo el tiempo está bien. Aunque esté mal, siempre está diciendo: yo estoy bien, yo estoy perfecto. Y como dice aquí la palabra del Señor, que la persona orgullosa llega a decir: porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y cuántas veces quizás nosotros no llegamos a decir eso? Yo no tengo necesidad de nada. Y nos autoengañamos a nosotros, pensando que así, o más bien, porque esta es una barrera quizás de autoprotección, para evitar que quizás otro me lastime, otro me hiera, otro me cause daño y otro me cause dolor. Pero en ese autoengaño no nos estamos dando cuenta que estamos quedando solos, que aparentamos estar bien, pero estamos a punto de la muerte. Que muchas veces decimos: yo estoy bien, pero en ese autoengaño, en nuestro corazón o en nuestra mente estamos diciendo: en cualquier momento me voy de acá. Porque llegamos a decir: de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando se nos ha olvidado lo que dice la palabra del Señor, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que todo pámpano que no permanece en Él no puede llevar fruto. Y que si no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Y el Señor dice: pero todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve mucho más fruto. Y después el Señor nos dice: pero entiendan que separados de mí nada pueden hacer. Aunque nosotros en ese autoengaño aparentemente hemos construido un mundo de felicidad, muchas veces quizás estamos sumergidos en la tristeza. Muchas veces estamos sumergidos en el dolor. Muchas veces estamos sumergidos en la angustia, en la desesperación. Pero a pesar de que reconocemos que necesitamos de Dios, seguimos diciendo: no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice: no sabes que cuando ese es tu comportamiento, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque aunque creemos aparentar que estamos bien, se nos olvida que ante Dios estamos al descubierto y que Él conoce todo acerca de usted y que conoce todo acerca de mí. Que conoce quizás esas palabras que un día me hicieron daño. Que conocen eso que quizás un día me marcó y ha causado un dolor profundo en mi vida. Pero a pesar de eso sigo diciendo: Dios, tú no tienes espacio para que gobiernes mi corazón. Porque yo soy el que marco el destino de mi vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero vea lo que dice la palabra del Señor: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
hasta de engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que yo engaño al que tengo a mi lado, muchas veces yo pienso que engaño a papá, a mamá, al líder, al pastor, pero se nos olvidamos que nos engañamos a nosotros mismos y que en ese engaño que nosotros nos estamos haciendo, en vez de cada día caminar hacia la salvación, estamos retrocediendo de la salvación que Cristo nos entregó. Por eso necesitamos decirle: Señor, vuelve a tomar el dominio y el control de mi vida. Y el Señor dice: te aconsejo que compre oro refinado en fuego. El fuego prueba y el fuego quema lo que no pertenece al oro. El fuego purifica al oro y el oro nos habla de la presencia de Dios. Y por eso el Señor dice: si usted quiere realmente saber su condición, entra en mi presencia. Necesitas mi presencia. Necesitas entrar en el fuego para limpiarte, para purificarte. Después de estar purificado y limpio, vas a ser vestido con vestiduras blancas que representan la santidad. Y después de estar vestidos, vamos a comenzar a ver no con nuestros ojos humanos físicos, sino con los ojos del Espíritu, para darnos cuenta nuestra necesidad que tenemos de Dios. Y para reconocer y aceptar que aunque aparentemente yo tenga una estabilidad económica, aunque yo tenga aparentemente una estabilidad familiar, aunque aparentemente yo no necesite de nada ni de nadie, allí vamos a descubrir y vamos a decir: Señor, te necesito a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, todo lo demás se puede ir. Y como dice ese coro precioso, que me falte todo, pero nunca me falte tu presencia. Y por eso David entendió eso y decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a mirar una segunda actitud, y es una actitud de superioridad. Como decíamos, esto nos lleva a que yo me crea más que el hermano Giovanni, que la hermana Wendy, que el hermano Duan. Y que quizás, aunque ellos tengan más logros que yo siempre quizás voy a tratar de decir: no, pero es que yo hice, para tratar de quedar por encima de ellos. Y esa es otra actitud de la persona orgullosa. Le cuesta reconocer al que tiene a su lado. No está contento con las victorias o los éxitos de las otras personas. Si ve que alguien quizás lo está superando en algo, se siente amenazado. Pero miremos lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Maravilloso el nombre de nuestro Dios. No deje de alabar el nombre del Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dice la palabra, el versículo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. El Señor nos aconseja en su palabra y nos dice: lo que usted haga, no lo haga para competir. Lo que usted haga y lo que usted consiga, no lo consiga para que usted se llene de orgullo y mostrar quizás sus logros, sino que dice la palabra: cada uno hágalo con humildad,
Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo que tienen los otros. Y es muy cierto cuando decimos que muchas veces cada uno jala para su lado, porque es lo que más le conviene. Pero el Señor no lo llama a acumular para usted, ni para que nada sea en beneficio propio, sino como decía antes, que sea para el beneficio del que tiene a su lado. Y la Biblia nos dice que estimemos como superiores a los demás. Cuando nosotros hacemos esto, no vamos a competir con nadie. Líderes, ustedes y yo no estamos aquí para competir con nuestro compañero. Usted y yo no estamos para competir con nadie. Por la misericordia de Dios estoy liderando el grupo 2, pero yo no estoy compitiendo con el hermano Santiago, con el hermano Víctor o con el hermano Henry. Porque entendemos que esto yo no lo hago para mí, sino que los 4 estamos trabajando para el bien de una comunidad. Y que al final el resultado no es beneficio ni para el hermano Henry, ni para Santiago, ni para Jason, ni para Víctor. Porque al final es el resultado que lo que se tiene allí es para pagar el arriendo de este lugar, que es donde usted y yo venimos a alabar la presencia de nuestro Dios, que es el lugar donde Dios nos permite venir a escuchar su palabra. Pero a veces parece que tuviéramos competencia, que si no me reconocen mi trabajo, entonces no lo estoy haciendo bien. Y como decía alguien, es que solo me toman en cuenta en el liderazgo para regañarme. Le dije, tenga por lo menos ese gozo que la toman en cuenta para regañarla. A otros que ni siquiera los toman en cuenta para eso. Y como líderes estamos es para trabajar en pos también de toda esta comunidad, de prestarle nuestra ayuda al que lo necesita, de entender que por más pequeño quizás que sea el líder, por más humilde que sea el líder, tampoco me da a mí como oveja, como pueblo, me da el lugar o me da para yo pisotear o menospreciar ese líder. Cuando usted y yo entendemos esto, nos damos cuenta que podemos decir, toda autoridad es delegada por Dios. Y entendamos, hermano, que si el líder está ahí, es porque Dios lo puso. Porque muchas veces pensamos y decimos, es que si yo fuera el líder, si yo fuera el líder conmigo, ese grupo sí caminarían derechitos. Sí caminarían finito, pero no es usted, no soy yo, sino es Dios en mí. Esto no es con espada ni con ejército, dice la palabra del Señor, sino con su Santo Espíritu. Y si usted, por la misericordia de Dios, es el líder y ese grupo camina y ese grupo trabaja, dele la gloria a Dios, porque Dios ha puesto una gracia en usted para que ese grupo le corresponda en el servicio. Pero no permita que eso que quizás usted tiene o lo que usted está viendo dañe su corazón. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, el versículo 9 y 10 nos habla de Jabes. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y el versículo 10 dice, Jabes oró a Dios y dijo, Señor, si tú me dieres bendición y extendieres mi territorio y me engrandecieres, pero que mi corazón no se dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe por qué muchos no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Por el orgullo que hay en su corazón. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y nos la pasamos pidiendo, pero no recibimos por el orgullo que hay en nosotros.
Porque quizás es más para yo decir, es que yo tengo, es que yo soy. Pero necesitamos entender que somos vasos de barro en las manos de un Dios vivo. Maravilloso el nombre del Señor. La tercera es, les cuesta pedir ayuda. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Bendito el nombre del Señor. Jeremías 2, capítulo 2, versículo 13 dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tabnes quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrate? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Usted se ha preguntado si le cuesta pedir ayuda? ¿O si le cuesta recibir ayuda de los demás? Muchas veces quizás no lo hacemos es por pena, no por orgullo. Porque, no, me da pena. Que quizás me ayuden. Es por pena, muchas veces. Pero otras veces es porque nos creemos autosuficientes. Nos creemos que el que está ahí o la persona que viene a ayudarme no tiene nada que pueda servirme, que esa persona no tiene nada que pueda brindarme, y muchas veces no aceptamos esa ayuda por ese orgullo que hay en nosotros de creer que somos autosuficientes. Pero vuelvo y le digo, esto no es por usted ni por mí. No es por su capacidad. No es porque usted sea más intelectual o porque usted tenga más capacidad que otro. Porque si fuera por eso, usted y yo no estaríamos acá. Porque hay otros mucho más capacitados. Hay otros que tienen muchas más cualidades y quizás más valiosas que las que usted y yo tenemos. Si fuera por méritos, tenga por seguro que usted y yo no estuviéramos acá. Pero ¿sabe cuál ha sido el secreto? Que hemos reconocido delante de Dios nuestras debilidades. Hemos reconocido delante de Dios nuestras necesidades. Y quizás alguien dice, pero lo único que yo sé es quizás cocinar. Y con ese pequeño quizás talento y con esa pequeña quizás capacidad que Dios le ha dado, no ha dicho es que soy yo, sino ha dicho, Señor, aquí está, ¿en qué te puede servir? Y hemos dicho muchas veces, aquí está mi corazón. Si mi corazón te es útil en algo, úsalo conforme a tu voluntad. Y entonces muchas veces nos rebelamos contra Dios, porque en ese pedir ayuda, en ese nos cuesta pedir ayuda, queremos hacer las cosas a nuestra manera
Queremos hacer las cosas como bien nos parezca. Y el pueblo de Israel acá, o el Señor está hablando del pueblo de Israel y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El Señor les daba a beber de su manantial. He estado estudiando el libro de Éxodo y he mirado cómo el pueblo de Israel después, antes, digámoslo así, antes de que se abriera el mar rojo, invocaban a Dios y hasta lloraban y decían: Señor, tenga misericordia de nosotros, porque he aquí al frente el mar y atrás los egipcios. Y Dios le dice a Moisés: no ores a mí, sino marcha. Dios les abrió el mar y pasaron con sus pies en seco, dice la Biblia. Pero después de este acontecimiento comenzaron a decir: nos sacó de Egipto Dios para traernos a morir de sed al desierto. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados y a todo lo que tenemos. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Y entonces el Señor le dice a Moisés: corta el árbol y échalo sobre las aguas, porque las aguas que habían en ese lugar eran amargas. Pero dice que cuando Moisés obedeció a la palabra del Señor, Dios purificó las aguas y pudieron beber. ¿Y cuántas veces quizás nosotros no hemos actuado así con Dios? Ah, Señor, usted dijo que me iba a bendecir y vea todo lo contrario. Ah, Señor, usted dijo que me iba a ayudar, pero vea, mi hijo ya se descarrió. Usted dijo que me iba a ayudar y vea, estoy en ruinas, sin trabajo. Y a pesar de que Dios nos está dando de beber de su manantial, no estamos reconociendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque quizás Dios nos tiene sin trabajo, pero no nos tiene sin alimento. O alguien puede decir aquí: es que Dios me ha pagado mal. A pesar de todo, Dios ha estado con nosotros. Y Dios va al frente peleando por nosotros. Pero este pueblo no entendió eso y dice la palabra: cavaron cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen agua. Muchas veces hacemos todo en nuestras propias fuerzas y es allí cuando vemos que el agua se va, que la provisión de Dios escasea. Y no es porque Dios no quiera bendecirnos, y no es porque Dios no quiera ayudarnos, sino que simplemente nos hemos llenado de orgullo, de soberbia, de arrogancia, y no nos acordamos del Dios que nos ha traído hasta aquí en victoria y en bendición. Y entonces usted ve que el Señor le dice: ahora, ¿por qué son siervos? ¿Por qué son esclavos? ¿Por qué sus moradas y sus casas han sido destruidas? Porque yo le daba a beber agua del manantial y ustedes prefirieron ir a tomar agua del Nilo y del Éufrates. Que el Señor nos ayude, amén. Sigamos avanzando. Otra actitud es que son personas inseguras. Juan capítulo 21. Alabe el nombre del Señor, hermano. Gloria al Señor. Juan capítulo 21, versículo 20, amén. Dice la palabra del Señor: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le dijo, le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Una persona insegura se siente amenazado por lo que el otro hace. Si hay una persona insegura y usted ve que dos están hablando, ya empieza uno a decir: están hablando de mí, me están criticando. Y si se ríen, vea, ya comenzaron a burlarse. Aquí no hay amor. Me voy de esta iglesia porque aquí se acabó el amor. La gente no me toma en cuenta, sino que al contrario, vea, me menosprecian. Y si no lo saludan, se pusieron de acuerdo para no hablarme. Se pusieron de acuerdo para hacerme sentir mal. Y nosotros vemos que la naturaleza de Pedro era la naturaleza de una persona orgullosa. Le gustaba sobresalir por encima de los otros discípulos. Usted veía que Pedro siempre era el primero que quería hablar, porque otra quizás actitud de la persona orgullosa es que siempre quiere tener la razón. Y Pedro era de esos, de los que siempre quería tener la razón. Y en una ocasión le dice: Señor, ¿será bueno perdonar? ¿Cierto que no, Señor? Yo no debo perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende, Señor? Hasta 7 pregunta, como esperando que el Señor le dijera: sí, Pedro, 7 veces. Y si puede un poquito menos, 1 vez, y si no, pues córtele la oreja. Pero el Señor le dice: no, Pedro, así no es. No es estas 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y el Señor comenzó a trabajar en Pedro para hacerle entender que él era importante dentro de su plan, pero que los que estaban al lado de él eran también importantes. Y encontramos aquí que otra pequeña dificultad entonces de Pedro, de las que le quedaban, era eso: sentirse quizás atacado por lo que hacía Juan. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Imagínese por un momento a Pedro. Ahí está. Salte aquí. ¿Cierto? Y eso no es muy distinto a nuestros tiempos. Si alguien ve que quizás, hermano Santiago, le dice el pastor: hijo, venga, hágame un favor. Claro, allá va el sapo. A ese como le gusta estar allá corriendo, pero ni las gracias le dan. Y vea, ahí lo regañan y le faltan al respeto. Y aún así él sigue diciendo: Señor, ¿qué necesita? Pero es que si fuera yo sí no me la dejaría montar. Que conmigo sí no se metan, porque yo sí les digo sus cuantas verdades. Pero eso no pasa aquí, eso le pasaba era a Pedro. Eso pasa por allá en otras misiones, acá no. Acá decimos: qué bendición el hermano Santiago, tan servicial. Es útil para el ministerio del pastor. Qué muchacho tan diligente. No, ¿sabe por qué? Porque muchas veces también decimos eso, pero hipócritamente. Muchas veces decimos eso para quedar bien. Pero una cosa es lo que expresan nuestras palabras
y otra cosa es lo que realmente estamos sintiendo. Pero llegó el momento donde Pedro no se aguantó y dice: Señor, ¿qué hay de este? ¿Qué es lo que usted tiene con Juan? ¿Por qué usted no me cuenta qué es lo que tiene con Juan? Y el Señor tuvo que decirle: tranquilo, Pedro, no se preocupe por Juan, preocúpese por usted mismo. No se preocupe si el otro está en pecado, si falló, si no falló, porque al final y al cabo nosotros no vamos a responder por él. Usted y yo vamos a responder por nosotros mismos. Y el Señor le dijo: si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, eso no es algo en lo que usted se deba ocupar, Pedro. Sígueme tú. Pedro, preocupado por lo que Juan estaba haciendo, sin entender que al que Dios iba a utilizar y al que Dios iba a colocar, que incluso su sombra iba a sanar a los enfermos, no era Juan, sino era Pedro. Que por ese carácter de Pedro, cada vez que abría su boca, las almas se salvaban. Y después del día de Pentecostés, ¿quién fue el primero que habló? ¿Juan? No, fue Pedro. Y comenzó a hablar todo acerca de la vida de Jesús. Y dice la Biblia, y 3,000 personas fueron salvas. No era Juan. Para Juan había otro propósito. Para mí hay un propósito, para el hermano hay un propósito, pero ese propósito no nos lleva a competir los unos a los otros, sino que esos propósitos se complementan para un plan de trabajo para Dios. No importa si Dios usa más a su esposo o a su esposa. Como Dios lo use a usted, va a ser el complemento de su esposo, de su esposa. Somos el complemento de otro. Por eso no pierda quizás o no perdamos tiempo mirando si, ¿será que Wendy ya recibió algún don? ¿Qué don tendrá Wendy? ¿Para qué va a usar Wendy ese don? Yo creo que si le dan el don de ciencia, eso es porque es chismosa y va a empezar a mirar, uy, vea, este está en pecado, este está en lo otro. No, usted y yo no somos llamados a eso. Usted y yo no estamos llamados para mirar si el otro está haciendo o no está haciendo. Porque muchas veces también en nuestra arrogancia llegamos a decir cosas como: pero el pastor nos dice que vaya al evangelismo y él por aquí ni se aparece. Ve a la pastora tanto que habla y dónde está cumpliendo. Dios le va a pedir cuentas por el pastor, por la pastora, por el líder. ¿O por quién le va a pedir cuentas Dios? Y por muchas veces estar ocupados y pendientes si el otro está haciendo o no está haciendo, nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros no hemos hecho lo que Dios nos dice que debemos hacer. Porque muchas veces perdemos más tiempo tratando de decirle al otro: haga así, haga de esta manera. Pero nosotros mismos estamos fallándole al Señor. La última que vamos a ver es: les cuesta pedir perdón. ¿Cuántos somos buenos para perdonar? ¿O cuántos somos buenos para que nos pidan perdón? ¿Usted no ve que hay personas que son así? Pídame perdón. Y quizás esa persona, quizás
Voy a decirlo así de esta manera. Quizás mi esposa dijo algo que a mí me causó dolor, pero en ese corazón quizás orgulloso puede decir: pídame perdón porque usted fue el que me provocó a que yo le dijera eso. Y así hay personas. Yo lo herí y lo lastimé, pero fue porque usted me provocó. Así que pídame perdón por haberme provocado. Así no digamos amén. Así no digamos amén. Pero pasa. Pero sucede. Y entonces cuando no nos pide perdón nos emproblemamos. Véalo, allá va el orgulloso. Y hasta le dejamos de hablar. Y entonces ya no pasa lo del primer caso, que creemos que estamos hablando mal del otro, sino que comenzamos a hablar mal de esa persona. Y hasta si podemos, comenzamos a humillarlo. Porque quizás nos hemos acostumbrado a eso. Pídame perdón, pídame perdón, pídame perdón. Pero encontramos, vea a Samuel, primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel encontramos la historia de Saúl, que es muy conocida por nosotros. En el capítulo 15, el versículo 20 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Saúl sabía que se había equivocado o no sabía que se había equivocado? Él lo sabía, porque el mandato era, Dios no le dijo traiga vacas, traiga ovejas y ofrezca sacrificios a Jehová. Él le dijo destruya todo. Y cuando vino la reprensión, antes, como dice el dicho, tras de bufón ladrón, o al revés, no sé cómo es, dijo el chapulín, esa es la idea. La idea es esa. Pero antes llega y dice: Samuel, ¿a usted qué le pasa? Si yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Pero yo destruí a Amalec, pero el pueblo dijo: tomemos las vaquitas, ¿cómo las vamos a dejar perder? Buena carne, buen sacrificio para Dios. Ve esas ovejas gordas con buena lana. Y él dijo: he obedecido a la voz de Dios. Y muchas veces podemos ser como Samuel, obedeciendo a nuestra manera. Obedeciendo a nuestra manera. Obedeciendo como yo creo que se debe obedecer y no como realmente se debería obedecer. Quizás sometiéndome para que quizás no me regañen, pero en mi corazón diciendo: el que manda, manda, aunque mande mal. Y en cierta manera esto era lo que había dicho Saúl: Dios me mandó, pero me mandó mal. Y Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Y entonces en el 23 le dice: porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí fue cuando Saúl entendió que se había equivocado. No fue antes. Porque ahora Samuel estaba diciendo: por cuanto tú pecaste, Dios te desechó y ya no vas a ser rey. Saúl se dio cuenta que estaba perdiendo el beneficio.
Saúl se dio cuenta que cuando él escuchó eso ya dijo, toca hacer algo porque yo no puedo dejar de ser rey. Me toca cuadrar aquí las cuentas porque yo no puedo dejar de ser líder. Yo no puedo dejar que otro ocupe mi lugar. Yo no puedo dejar que le entreguen a otro lo que es mío. Pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Y entonces ahí sí fue cuando dijo, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado. Pero Saúl seguía diciendo, yo pequé, yo no seguí las instrucciones como las debía seguir, pero no fue culpa mía, fue culpa del pueblo. Estaba pidiendo un perdón, pero diciendo, perdóneme, pero en sí no quiero que me perdone. Perdóneme, pero debería llamarle la atención al pueblo porque el pueblo fue el que me hizo pecar. El pueblo fue el que me hizo desobedecer. El pueblo fue el que me hizo fallar. Pero delante de Dios no valen las excusas. Delante de Dios no hay excusa que valga. Es que yo me voy a ir de la iglesia porque no me saludan. Es que yo me voy a ir de la congregación porque aquí nadie me quiere. ¿Usted se ha preguntado, esa sería una excusa válida para el Señor Jesús? O como me impactó lo que le dijo el hermano Felipe a los hermanos de la alabanza. Y él le dijo, cuando ustedes piensen en la excusa que me van a dar, piensen si es una excusa que Dios aceptaría. Digo, ustedes me pueden dar la excusa a mí, yo no voy a ir porque quizás tengo mucho trabajo. Pero usted puso esa excusa, pero lo vieron en Ecoplaza. Él les estaba diciendo algo así. Y entonces le dijo, por eso, antes quizás de usted decirme la excusa, ¿por qué motivo hoy no va a estar en el culto? Piense si sería una excusa válida para Dios. Y yo le entrego hoy las mismas palabras. Cada vez que vayamos a poner una excusa, pensemos si es una excusa válida para Dios. Porque incluso los discípulos le decían, Señor, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. Eso no fue una excusa para el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso, ¿qué excusas muchas veces presentamos nosotros? Nosotros miramos a Eva y Adán. ¿Cuál fue la excusa de Eva? Señor, la serpiente me engañó y yo comí. Pero antes llegó y le dijo a Adán, Señor, es que fue la mujer que tú me diste. Ella me convenció y yo comí. Y Eva sí se vio sin salida y dijo, fue la serpiente. Y la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa. Pero el Señor no le dijo, bueno Eva, como fue la serpiente, entonces serpiente te arrastrarás y ya, sigan viviendo como quieran vivir. No hubo excusa válida delante de Dios. Eso fue lo que pasó. Adán, con el trabajo, con el sudor de su frente, ahora tendrás que producir lo que vas a comer. Eva, con dolor tendrás a tus hijos. Serpiente te arrastrarás. Y ahora, ustedes dos van a ser enemigas. ¿Y qué fue? Ahora, lo siento Adán, lo siento Eva, pero ya no pueden seguir viviendo acá. Y no esperemos que quizás Dios tenga que venir a quizás quitarnos algo para nosotros preocuparnos de hacer lo que antes tuvimos la oportunidad de hacer. Y que si es necesario hoy podamos pedir perdón genuinamente. Y entonces vea que el perdón de Saúl no era sincero.
porque le dice: perdona ahora pues mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Saúl le respondió: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y te he desechado para que no seas rey sobre Israel. Y entonces dice: volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Este es un claro ejemplo de humildad. Hay gente, hay personas mejores que nosotros. Dice: además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Está bien, yo pequé, yo fallé, yo hice lo malo delante de ti. Es cierto, listo, ya me quitaron el reino, ya no voy a seguir siendo el rey, pero ya no me importa a mí lo que diga Dios, ni cómo me ve Dios, sino tengo una consigna: Samuel, sube conmigo y hónrame delante de los hombres. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para que los hombres nos aplaudan? ¿Para que los hombres nos den las palmaditas en la espalda? Bien hecho. ¿Para recibir el aplauso de quizás de unos pocos? ¿O lo que yo hago, lo hago para Dios? Que quizás alguien le va a robar el mérito de lo que usted hizo. Pero si usted lo hizo para Dios, aunque humanamente le roben el mérito y le quiten el crédito, la palabra dice: ya tiene su recompensa. Estas son 5, hay muchas más, pero son 5 aptitudes de una persona orgullosa. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Filipenses 2, 6, 8, para ir terminando. Voy a darles unas últimas citas. Filipenses 6, 8. Gloria al Señor. Filipenses 2, versículos 6 y 8. Gloria al Señor. No deje de alabar el nombre de Dios, hermano. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Humillándonos delante de la presencia del Señor, reconociendo nuestra condición delante de Dios. Jesús tenía todos los créditos quizás para vivir con orgullo, pero a Jesús no le importó tanto toda la riqueza que él tenía estando en su trono celestial, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué cosa tenemos que despojarnos nosotros mismos? ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer a un lado? Y yo le decía al Señor: confírmame ese mensaje, Señor, si eres tú, confírmame. Y esta mañana el pastor decía que tenemos que crecer, pero que para ese crecimiento debemos entender que somos siervos, que somos colaboradores de Dios, pero que debemos morir. Que debemos morir. Así que usted y yo sabemos de qué cosas tenemos que despojarnos. ¿Qué cosas tenemos que hacer morir en nosotros
para poder vencer el orgullo. Santiago capítulo 4, el versículo 10 también nos dice algo muy similar. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Queremos ser grandes en las manos de Dios? Humillémonos en su presencia. Humillémonos. Y el humillarnos en su presencia también nos lleva a someternos a toda persona o a toda autoridad terrenal. Proverbios 22:4 también nos dice algo. Maravilloso el nombre del Señor. Proverbios 22:4 dice la palabra del Señor: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quiere tener honra? ¿Quiere ser honrado? ¿Quiere tener vida? Seamos humildes. Seamos humildes. Reconozcamos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Romanos 9:16 dice: esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y para finalizar, miremos Esther ahí rápidamente. Capítulo 6. Esther capítulo 6, maravilloso el nombre del Señor. Versículo 6 dice la palabra del Señor: entró pues Amán al rey y dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los principales, de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Cuando usted habla, ¿le pasa quizás lo mismo que a Amán? Oye, ese soy yo. Están hablando de mí. Es que no hay otro como yo. Y quizás sacamos pecho. Y entonces van a decir: y le pedimos al hermano que pase por este lugar, y el hermano es fulano de tal. Y usted dice: ¿y qué pasó aquí? La decepción, la traición. Porque eso fue lo que le pasó a Amán. Yo quizás soy el más valeroso en el reino. Y si el rey desea honrar a alguien, ¿a quién más puede honrar el rey sino a mí? ¿A quién más le van a dar honra sino a mí? Y entonces él pensó y dijo: ¿y cómo me gustaría ser honrado? Pues yo quiero el lugar del rey, por lo menos que un día me pongan las vestiduras del rey. Y él pensó que él iba a ser esa persona.
Pero con lo que no contaba Amán era que el rey le dijera: Amán, dese prisa, y así como usted ha dicho, sin omitir una sílaba y una tilde, va a ser con Mardoqueo. Mardoqueo no estaba buscando honra ni gloria. Mardoqueo no estaba buscando título. Mardoqueo no estaba buscando reconocimiento. Pues lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Pero la Biblia dice: Dios honra a los que le honran. Y estando en la puerta del palacio del rey, Mardoqueo quizás nunca se imaginaba que el hombre que más lo odiaba iba a llegar a honrarlo, iba a llegar a vestirlo y que iba a llegar a pasearlo por todo el reino. Al final, dice la Biblia que después de esta honra, Mardoqueo volvió a su lugar. Mardoqueo no dejó que esta cosa llenara su corazón y dijera: yo tuve las ropas del rey. Él volvió a hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Él volvió a su posición con humildad, con sencillez, pero siempre buscando que lo que él hacía exaltara a Dios. Amán tuvo que irse para su casa con su cabeza cubierta, con gran tristeza y con gran dolor, porque ahora ya el pueblo no iba a decir: ahí va el gran Amán, sino iban a decir: ahí va el hombre que tuvo que honrar a Mardoqueo. Y la palabra del Señor dice: el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Maravilloso el nombre del Señor. Queremos ser exaltados. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie un momento y recuerde el tema: el orgullo está matando a mi pueblo. Si queremos alcanzar propósitos en nuestra vida, si queremos alcanzar la misericordia de Dios en nosotros, si queremos ver el plan de Dios cumplido en nuestra vida, es necesario despojarnos del orgullo. Es necesario humillarnos ante Dios. Es necesario tener un corazón humilde y no creer que quizás porque tengo quizás un poco de dinero, un poco quizás, no sé, de algún bien material, soy más que otra persona. Porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. En Él no hay esclavo ni escita, dice su palabra. No hay negro ni blanco, no hay alto ni bajo, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Ante Él todos somos hijos de Dios. Y lo que usted y yo tenemos no lo tenemos por nuestra capacidad. Lo que usted tiene o lo que Dios le ha entregado no lo tiene porque usted se lo merezca, sino porque Dios en su infinita misericordia se lo ha dado. Y quizás en esta mañana es necesario pedirle perdón a Dios, porque nuestro pastor esta mañana predicaba y él decía: queremos tener un crecimiento. Yo quiero quizás tener un crecimiento en Dios. Yo quiero hacer algo para Dios. Yo quiero tener algo de Dios. Pero como Nehemías dijo: Señor, perdónanos porque contra ti nos hemos rebelado, porque contra ti hemos pecado, porque nos hemos corrompido en extremo,
y nos hemos olvidado, Señor, de tus mandamientos. Hemos desechado tu ley. Quizás hemos estado más pendientes si el otro hizo, si el otro tiene, si no tiene. Y quizás estamos diciendo como Pedro: Señor, ¿y qué de este? Hermano, dele gracias a Dios por su liderazgo. Dele gracias a Dios porque lo ha puesto en un lugar de honra, lo ha puesto en un lugar de privilegio. Pero que quizás, como dijo Jabes: Señor, que la bendición no dañe mi corazón. Hermano, que usted pueda decirle: Señor, que este liderazgo no dañe mi corazón. Que la bendición económica, Señor, y financiera que has puesto sobre mis manos no dañe mi corazón. Señor, y lo que yo te estoy pidiendo, quizás, Señor, eso que yo estoy orando, que estoy pidiendo, que estoy anhelando, que no sea, Señor, para que me dañe, que no sea para yo creerme más que los demás, y que no hay nadie como yo. Que, Señor, que lo que tú me vas a dar, Señor, no crea yo que es por porque me lo merecí. Señor, sino que sea para gloria y honra de tu nombre. Y le voy a decir las palabras que un día Dios me dijo a mí. El Señor un día me decía: tú vas a predicar mi palabra, yo te voy a usar, te voy a bendecir, pero dame lo que me pertenece a mí. ¿Qué era lo que el Señor me estaba pidiendo? Que toda la gloria fuera para Él. No busques tu propia gloria, no busques tu propia fama, no busques tu propio reconocimiento. Si el Señor te permite orar por un endemoniado y que sea libre, no creas que es usted. Si Dios le permitió orar por un enfermo y fue sano, no crea que es usted. Si usted quizás Dios le ha permitido bendición económica, no utilice eso para humillar y para menospreciar a otro. Porque así como le dijo Simón el mago a Pablo: dame del don de Dios. Yo quiero tener el poder que usted tiene. ¿Cuánto vale ese poder, Pablo? Pero el apóstol Pablo le dice: perezca tu dinero contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Dios quizás le ha dado la capacidad económica. Mantente siendo humilde. Y quizás si Dios no le ha dado nada, y quizás usted no tiene los recursos financieros, quizás que tiene otro. Quizás usted no tiene la capacidad quizás para hablar como habla otro. No se llene de orgullo diciendo: claro, yo no soy tomado en cuenta para Dios porque yo no tengo, porque yo no hago, porque yo no digo. Esa también es una manera de orgullo. Sino dile: Señor, reconozco mi condición, pero pongo mi vida a tu servicio. Y cada vez que yo abra mi boca, me sea dada palabra con denuedo,
para dar a conocer el misterio del reino de los cielos. Porque quizás no antes de finalizar le pedimos perdón a Dios. Porque quizás en alguna oportunidad hemos actuado con soberbia, con arrogancia, con altivez. Y hemos despojado a Dios del trono de nuestro corazón para hacer a nosotros lo que bien nos parece. Amigos, si usted está aquí, Dios lo ha traído para que usted entienda que el mundo no le puede ofrecer nada, y que aunque el mundo quizás le dé riquezas, le dé posición, le dé nombre, le dé título, eso delante de Dios no vale nada. Y Dios lo ha traído para que usted reconozca, así como muchos de nosotros un día reconocimos, así como un día nosotros le aceptamos cuando Él nos hizo el llamado al arrepentimiento, porque entendimos que yo por mi propia voluntad no puedo hacer nada, y entendimos que separados de Él nada podemos hacer. Y si usted quiere a partir de hoy caminar con Cristo, yo le invito para que levante su mano, pase a este lugar y oramos por usted. Si hay alguien que quiera decirle: Señor, reconozco mi condición, reconozco que separado de ti nada puedo hacer, reconozco que no soy el más calificado, reconozco que quizás no soy el más estudiado, reconozco que no son mis capacidades, pero me he llenado de orgullo porque quizás no veo que nada pase en mi vida. Hoy vuelvo, Señor, a decir, como decía tu palabra: el grano de trigo es necesario que caiga en tierra y muera para que lleve mucho fruto. Despojémonos a nosotros mismos. Saquemos de nuestro corazón cosas que están limitando el poder de Dios en nuestra vida. Y que si el orgullo no muere en mí, nada del cielo podrá vivir en mi vida. Que si el orgullo no mora, no se despoja de mí, si el orgullo no sale de mi corazón, tú no vas a poder atenderme, porque tú me vas a mirar de lejos. Porque Dios tiene cuidado del humilde. Dios tiene cuidado de los humildes. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tenemos dos caminos por escoger: ser arrogantes, ser orgullosos y no tener a Dios, o ser humildes y que Dios nos acoja en su seno. Te damos muchas gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Y como dice tu palabra, Señor, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero ese versículo antes dice: nadie se engañe a sí mismo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.